invitamos al profesor César Cutinella, que conjuntamente con la profesora Rita Bruschi han realizado el trabajo de investigación que se titula Fundamentos epistémicos y construcciones metodológicas acerca del ambiente en la geografía escolar uruguaya. Adelante, profesor, muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de plantear el trabajo. El trabajo que hicimos con Rita está dentro de la discusión que venimos dando acerca de los sentidos de la cuestión ambiental dentro de la geografía como disciplina escolar. En el contexto actual de puesta en debate de lo que es la cuestión ambiental, ya no como un problema ecológico limitado a alguno de los aspectos, sino ya como una crisis civilizatoria que hace necesaria otro nivel de discusión y otras prácticas también, nos planteamos discutir la geografía que fue construida como disciplina escolar en torno a dos problemas clave. Uno tiene que ver con lo corológico, con la distribución de los fenómenos en la superficie terrestre, pero el otro, y que le dio como un sentido en lo académico a fines del siglo XIX, tenía que ver con la relación hombre-medio. En un principio entendida mucho más como relación del medio sobre el hombre y luego también de la acción humana sobre el entorno. Entonces, en esta cuestión se hacía necesario discutir cuál es la historia en relación a la cuestión ambiental, al ambiente de la cuestión ambiental, en la geografía escolar y en particular en la geografía escolar uruguaya, en la medida que nosotros trabajamos a partir también de una tradición que se transmite a partir de las aulas y que luego se traslada no solo a nivel de formación docente, sino a las aulas de los distintos subsistemas. Jugando con las diapositivas. Entonces, primero que nada nos planteamos trabajar con manuales escolares. Esto tenía que ver, en primer lugar, con la pandemia y las dificultades de acceder al aula, pero también con rastrear en los manuales escolares las formas de enseñar y de producir conocimiento y transmitir conocimiento geográfico a lo largo de la historia. Y eso nos permitió rastrear manuales desde la primera mitad del siglo XIX hasta la actualidad y en ellos identificar el discurso acerca del ambiente y la cuestión ambiental presentes. Las categorías de registro que se utilizaron tuvo que ver con tipologías acerca de la naturaleza, del ambiente, de la relación sociedad-naturaleza y de la cuestión ambiental. Y a partir de identificar esos tipos en los distintos manuales, cruzar la información y generar visiones de conjunto de estilos de entender el ambiente y la cuestión ambiental que van a aparecer en los manuales escolares con cierta correlación histórica, pero no necesariamente. Esto es, muchas veces conviven en un mismo tiempo manuales que tienen perspectivas o enfoques diferentes. La otra ventaja de los manuales es que no solamente contienen el conocimiento, la vulgata a ser enseñada, sino que vienen acompañados con formas de trabajar en aula. Nos permiten acceder, en algunos casos, a un simulacro de visita didáctica. Esto es, acceder a cómo los docentes trabajaban en su aula en otro momento histórico. Esto tiene que ver con la estructuración, jerarquización de los contenidos, tiene que ver también con los ejercicios o propuestas metodológicas que sugieren a los docentes. Hay un discurso y hay un currículum sugerido para el trabajo de los docentes en distintos momentos. Luego de cruzar esa información, esas categorías de análisis, pudimos identificar 8 enfoques diferentes acerca del ambiente y la cuestión ambiental a lo largo del tiempo. El primero, y que es el más antiguo, tiene que ver a la naturaleza como un don y como una fuerza que dirige al mundo. Una naturaleza que es al mismo tiempo que proveedora de riquezas a las naciones que las controlan o poseen, es también, ¿no? La naturaleza da y la naturaleza quita, también es una fuerza que el hombre no puede controlar y que puede traer consigo riesgos, ya sea de enfermedades o de desastres de algún tipo. Esta mirada también viene asociada con una perspectiva humboldtiana del paisaje
de la naturaleza a ser admirada, de la naturaleza que luego va a ser institucionalizada, sobre todo a partir de la idea de los parques nacionales, con la idea esa de la naturaleza como paisaje patrio, y las grandes manifestaciones de la naturaleza, que no solamente en una visión romántica nos conmueven, sino que también son símbolos de la identidad nacional. Ya en el cambio del siglo XIX al XX aparece esta naturaleza como inventario de los recursos, ¿no?, de las riquezas que tienen los países, y hay un proceso de enumeración de los elementos naturales que cuentan las distintas naciones, también como forma de identificar cuál es la riqueza de cada país, en un sentido absolutamente utilitarista, diferenciando, ¿no?, maleza de cultivo, ese juego de tratar de identificar qué es útil, sobre todo en una concepción imperialista colonial europea, ¿no? Esa perspectiva que no logra dar integridad a la naturaleza, sino donde cada elemento aparece analizado en forma individual, muchas veces simplemente el recurso sin tener en cuenta ninguno de los otros elementos o factores que lo rodean para tratar de identificar. En tercer lugar, en torno a los 20, 30 hasta los 40, un peso fuerte, ahí sí, en la relación hombre-medio y la influencia del medio geográfico sobre el hombre. El medio condiciona, ordena, estructura al hombre, sus actividades, sus formas sociales, y por lo tanto es esencial entender cómo esa influencia se hace sentir, además del inventario que sigue existiendo. Pero ordena el mundo en función de las características del entorno y del ambiente para poder explicar los grupos sociales. Es más, se correlaciona naturaleza y naturaleza con lo salvaje y lo social o humano con la cultura. Y entonces ahí también, en ese proceso de dominación de lo natural, lo indígena aparece correlacionado directamente como un elemento de la naturaleza a ser civilizado, ¿sí?, y convertido en cultura. En cuarto lugar, la idea de que ya no hay una dependencia del medio, sino que la naturaleza a partir del desarrollo técnico es conquistada. Y el discurso se centra en mostrar cómo en esa, y el discurso es casi militar, esa lucha con la naturaleza se la domina, se la conquista, se la derrota, y lo que se plantea es cómo el triunfo de la técnica logra controlar al ambiente, e incluso el paisaje natural majestuoso va a ser sustituido por el paisaje antropizado majestuoso. Esa idea de las áreas ganadas, las conquistadas al mar y desecadas, esa idea de llegar al espacio, a la luna, esa idea de dominio se va a plasmar también en las imágenes. Bien, en quinto lugar, un planteo vinculado mucho más a Chebotarev, donde retoma una perspectiva francesa asociada a un equilibrio casi ecológico entre el hombre y la naturaleza. Incluso plantea la posibilidad de una especie de fases, de un momento de dominio de la naturaleza que se impone sobre el hombre en cierto momento reacciona hasta el borde de destruir la naturaleza, pero que se pasaría en algún momento a una relación equilibrio armónico. En sexto lugar, aparece una visión mucho más vinculada a la teoría de sistemas, y donde los recursos y las problemáticas ambientales están limitadas solamente a un uso irracional o descuidado de los recursos que lo ponen en riesgo. Mientras que si se soluciona y por medio de una mejora de las técnicas y una mayor eficiencia, se pueden obtener, ¿no?, más riquezas a partir, sin comprometer ese recurso a futuro. Y los dos últimos enfoques, que son bastante más recientes, uno incluye la idea del crecimiento económico y el consumo, y donde se pone en cuestión ese modelo de desarrollo, donde se pone en evidencia que las prácticas del modelo comprometen la naturaleza, sus dinámicas, y que por lo tanto pueden comprometer el futuro de la humanidad,
aunque sin poner en cuestión definitivamente todo el modelo civilizatorio, sino sobre todo el modelo económico y social que lo lleva adelante. Y por último, en los últimos años hay una vuelta al análisis fragmentado de los recursos naturales y donde aparece la sustentabilidad en realidad mencionada como sustentabilidad, pero que es solamente sostenibilidad, esa idea de que, bueno, hay que solucionar algunos problemas que estamos generando y que si la técnica puede ayudarnos a mejorar y solucionar los problemas que la propia técnica produce. Por lo tanto, el ambiente aparece como amenaza no solamente natural a partir de los desastres que la naturaleza con su fuerza incontrolada pueda provocar, sino también el hombre con los desajustes que realiza sobre ese ambiente. Un poco esos son los enfoques que encontramos. Este trabajo en particular sirvió de base a las tesis de maestría en educación ambiental, tanto mía como de Rita. En el caso de Rita se centró más en el discurso escrito presente en los manuales acerca de estos enfoques. En mi caso, el centro fue el análisis del discurso visual, o sea, el análisis de las imágenes. Y como subproducto del trabajo logramos construir un repertorio de toda la producción manualística en geografía en Uruguay que hasta el momento no estaba hecho. Muchas gracias.